Ok, listo. Pues bueno, espero que ya hayan contestado su examen, que les haya ido bien en su examen, las preguntas. Cualquier duda, pues pueden, contactarme por medio de mensaje. Y bueno, un breve repaso. Vamos a ir un breve repaso a lo que veíamos, en semanas pasadas, la sesión pasada, cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales del derecho familiar, quiénes son los sujetos del derecho familiar. Vamos a profundizar más adelante en estos temas. Y pues bueno, los de los sujetos al derecho familiar, pues va a ser el parentesco, los cónyuges, los curadores, personas que ejercen la patria potestad, los concubinos. Y pues bueno, también veíamos que dentro del derecho familiar hay supuestos principales y secundarios y que se dividen, los principales son parentesco, matrimonio y concubinato, y los secundarios va a ser la concepción, el nacimiento, la minoría de edad, la mayoría de edad, la tutela, la muerte, causas de divorcio, nulidades en el matrimonio, van a ser con supuestos secundarios, estos últimos, ¿no? Y bueno, también veíamos que de estos supuestos, también se crean consecuencias jurídicas, también existen las consecuencias jurídicas de los supuestos principales y secundarios y que estas consecuencias jurídicas se clasifican en consecuencias de creación, de modificación, de transmisión y de extinción. Veíamos en la sesión pasada que estas clasificaciones, pues se crean relaciones familiares, ¿no? De aquí nacen otras relaciones, jurídicas familiares, se modifican esas relaciones familiares, ¿no? Y pues bueno, las de creación, ya esta es su clasificación: matrimonio, adopción y reconocimiento de hijos; de transmisión, pues la tutela es testamentaria, la adopción; y modificación, pues va a ser el término de una patria potestad o de una tutela; y de extinción, pues va a ser la muerte de alguno de los cónyuges o un divorcio. Y bueno, veíamos que dentro del derecho familiar se crean relaciones, las cuales son aquellas vinculaciones de conducta que se constituyen por el parentesco, el matrimonio, el concubinato, el divorcio, la patria potestad y la tutela. Se crean relaciones, ¿no? A partir de aquí, pues son supuestos principales y a partir de aquí, pues se crean relaciones, ¿no? Hay consecuencias jurídicas y se crean relaciones familiares. Pues bueno, para profundizar en cada uno de los sujetos familiares, vamos a inicio, los sujetos al derecho mercantil, familiar. Para profundizar en los sujetos del derecho familiar, pues mira, como primer punto, como primeros sujetos, vamos a ver el parentesco y los alimentos. Así es, en esta sesión. Entonces vamos a ver el parentesco, qué es el concepto de parentesco, quiénes lo incluyen, y los alimentos, ¿no? También, qué abarca, qué cubre, y pues bueno, quiénes son los sujetos a recibir alimentos, ¿no? Bueno, el parentesco, ¿qué es el parentesco? Pues bueno, el parentesco nos dice el Código Civil del Estado de Nuevo León, que es una situación jurídica familiar que trae consigo consecuencias reguladas por las diversas leyes en una relación establecida entre personas con características consanguíneas, civiles o de afinidad similares. Y bueno, sí, se constituye el parentesco por consanguinidad, pues que es de sangre, pues nosotros al momento de que nacemos, tenemos padres y pues bueno, ahí nace el parentesco. Y bueno, la forma también afinidad y la civil. Reconozca el parentesco estas tres formas, ¿no? Y pues bueno, como les decía, el parentesco, pues por consanguinidad es de sangre, existe entre personas descendientes de un mismo progenitor. Pues por ejemplo, Juan y Rosa se casan y pues tienen hijos, y bueno, esos hijos pues van a ser de la misma padre y madre, ¿no? Ese es por consanguinidad el parentesco. Y bueno, por afinidad, también se crea el parentesco por afinidad cuando
Cuando, por ejemplo, contraemos matrimonio y los parientes, por ejemplo, los sobrinos de mi esposo, pues ya con esa afinidad, con ese matrimonio, pues bueno, esos sobrinos que eran de él, pues bueno, ya ahora también son míos. Entonces ya es el parentesco por afinidad, ¿no? Se crean esos lazos por afinidad, ese parentesco por afinidad al momento de casarse. Y bueno, el civil es el parentesco, se constituye de la forma, con la forma civil, se reconoce. Civil, pues nace únicamente con la adopción, ¿no? Se adopta a un bebé y pues ante la ley ya es mi hijo y pues bueno, no se tiene una relación pues de sangre ni de afinidad, pero está registrado con mis apellidos y pues civilmente ante la ley, ante el Código Civil, es mi hijo, ¿no? Y ya se reconoce, es el parentesco civil cuando se adopta. Y bueno, estas son las tres formas que se reconoce la ley, que es parentesco. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, y de parentesco, bueno, estas son las tres formas que reconoce el código únicamente de parentesco y pues está sencillo. Y bueno, ahora vamos al tema de alimentos. Y bueno, ¿qué son los alimentos? El Código Civil pues nos dice que los alimentos es la obligación que tienen los padres con sus hijos y viceversa, lo vamos a ver más adelante, de otorgar la manutención correspondiente y que abarca los siguientes rubros. O sea, en los alimentos abarca lo siguiente, abarca comida, vestido, habitación, salud y educación. O sea, cuando hablamos de alimentos y de la obligación de los padres a los hijos, de otorgar, de suministrar alimentos, pues abarca esto, ¿no? Comida, vestido, habitación, salud y educación. Y bueno, la obligación de dar alimentos, pues es de los padres a los hijos, pues es la obligación antes de los 18 años, entonces es obligación de los padres de dar alimento a los hijos. Y pues bueno, el Código del Estado de Nuevo León, el Código Civil, también nos dice que los hijos están obligados a dar alimentos a sus padres cuando los padres pues ya igual llegan a una enfermedad, ya no tienen cómo mantenerse a ellos mismos, también es obligación, ¿no? El código también lo prevé. También lo vamos a ver más adelante. Y bueno, por ejemplo, bueno, características, vamos a ver primero las características de los alimentos. Pues es cuando se otorgan los alimentos, ¿no? Sus características, cómo los padres deben de otorgar los alimentos a los hijos. Y estos alimentos van a tener características que son recíprocos, personalísimos, intransferibles, inembargables, imprescriptibles, intransigibles, proporcionales, divisibles, preferentes, no renunciables y no se extinguen en un solo acto, ¿no? No son prescriptibles. Aquí, pues voy a darles un ejemplo de cada uno. Bueno, recíprocos se refiere pues que tanto los padres tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos como los hijos de obligación con sus padres a proveer alimentos. Y bueno, son personalísimos porque la obligación de los padres que tienen con sus hijos pues va a ser personal a un determinado hijo, ¿no? Que te va a tener nombre, edad y así lo va a determinar, ¿no? Y así se va a determinar, o sea, es personal, esa obligación es personal. Intransferible, pues no se puede transferir esa obligación o ceder esa obligación de alimentos pues a otra persona o que esa persona pueda ceder ese derecho que tiene de recibir los alimentos a alguien más, o sea, es intransferible. Inembargable, pues no se pueden embargar el recibir los alimentos, no pueden ser
objeto de embargo. Y bueno, imprescriptibles porque no prescriben con el paso del tiempo, no prescribe la obligación de recibir alimentos, pues no prescribe con el paso del tiempo, es decir, pues si una niña de 2 años recibe alimentos, no, igual y no porque, no, pues sea muy inteligente o no sé, o de goce de muy buena salud, ya no es sujeta a recibir alimentos. No sé, o sea, no prescribe, no hay causa para que ya se determine que no se le debe de dar alimentos. Intransigible, bueno, pues no se puede eh, poner en riesgo o limitar el suministro de alimentos a los hijos o hacer una transacción por, por, ese, por ese otorgamiento de alimentos a los hijos. Proporcional, pues el juez va a determinar la proporción, ¿no? Depende a la capacidad económica del padre o tutor, depende de esa capacidad económica, pues depende a la proporción, ¿no? De determinar dicha cantidad pues dicha cantidad de una suma de dinero para proporcionar alimentos. O sea, es proporcional. Y bueno, divisible porque si hay varios hermanos y pues si hay varios, por ejemplo, la mamá, exige, demanda al papá para que pague alimentos y son 3 hermanos, pues bueno, es divisible porque pues la proporcionalidad, la suma de dinero que va a ir proporcional a cada hijo, ¿no? Y en una suma de dinero. Y pues bueno, también en este ejemplo, pues, o sea, si se le descuenta, por ejemplo, por nómina, está un trabajador y se le demanda por alimentos y se le exige que cumpla con esos alimentos y bueno, se le va a descontar de su nómina, si tiene 3 hijos, pues bueno, se le va a descontar proporcional de su nómina y de forma, pues ya sea semanal o quincenal, de la manera que le paguen su sueldo, ¿no? Y bueno, es preferente porque va a ser preferente a otros, por ejemplo, a un embargo va a ser preferente. Si un trabajador es embargado, pues bueno, es preferente, pues antes de pagar una deuda mercantil, pues va a ser, o pues sí, una deuda, pues va a ser preferente que pague a su pensión alimenticia a sus hijos y no es compensable, pues bueno, no se puede pagar, por ejemplo, con un viaje ay, bueno, voy a llevarme a los niños de vacaciones y no voy a dar el monto de pensión alimenticia porque ya me los llevé de vacaciones. No es compensable, ¿no? Se debe de cumplir pues íntegramente con esa proporción de alimentos. Y pues bueno, no se extingue en un solo acto, pues, o sea, es continuo, ¿no? Hasta que los niños tengan 18 años, pues bueno, es continuo la obligación de dar alimentos a los hijos. Y bueno, también, bueno, aquí también lo que veíamos de que también la obligación alimentaria es obligación, también los padres están obligados a dar alimentos. Así como los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, también a falta de la imposibilidad de que los padres, perdón, así como los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, pues bueno, también los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. Si tienen una imposibilidad o tienen alguna enfermedad o ya no pueden mantenerse o, por ejemplo, alguna discapacidad o que llegan a una demencia senil y que ya no tienen cómo mantenerse, pues bueno, los padres también pueden ejercer un juicio de alimentos, una demanda de alimentos en contra de los hijos para exigirles una proporción de pago por concepto de alimentos de manera pues quincenal, ¿no? Por ejemplo, si el hijo está trabajando en una empresa y su mamá ya está con una discapacidad y ya no puede mantenerse, ya no puede trabajar igual y,
por ejemplo, no puede ver o no puede ya mover las manos, que tenga alguna enfermedad en los huesos y no puede trabajar y mantenerse y ya no tiene esposo, son casos, ¿no? Que también, pues, acuérdense que el derecho familiar está muy sujeto a los criterios de los jueces, muy, muy sujeto. Entonces, es como las pruebas que se les presenten a los jueces para que el juez pues dicte de sentencia y pues en este caso, si el hijo trabaja en una empresa y tiene una madre con discapacidad ya mayor, pues la madre podría solicitar que el hijo le proporcione alimentos, ¿no? Y si trabaja en una empresa, pues que se le descuente vía nómina esa proporción de alimentos, ¿no? Podría ser un ejemplo de caso contrario, ¿no? En vez de que los padres le den alimentos a los hijos. Y sí, sí pasa. Igual, es muchísimo menos común que las demandas de alimentos que estamos acostumbrados a ver pues de los padres a los hijos, ¿no? Que tienen esa obligación, pero como quiera, pues es un derecho que también tienen los padres de exigir a los hijos cuando ya no puedan mantenerse por sí solos. Y bueno, este, cómo se fija la cantidad o porcentaje de alimentos? Pues bueno, pues en el caso, por ejemplo, si una señora tiene un hijo fuera del matrimonio y tiene reconocidos, pero tiene los reconocido, pues el acta de nacimiento, ¿no? Reconocido por el papá de la niña y pues le demanda alimentos, ¿no? Igual no le da semanalmente o está incumpliendo el padre de esa niña con una cantidad fija, ¿no? Mensual y pues la mamá pues puede pedir mediante el juzgado familiar, puede realizar una demanda de alimentos, un juicio de alimentos en contra del papá, de esa persona, y el papá donde esté trabajando, se le busca donde trabaje. Si trabaja en una empresa y pues o le pagan pues vía nómina, pues se le puede descontar, se le descuenta, ¿no? De ese salario y pues si antes recibía, no sé, 500 pesos a la semana, por poner un ejemplo, y tiene un hijo, pues bueno, de esos 500 pesos, a la semana, el 15% va a ser por concepto de pensión alimenticia y se le retiene de su sueldo y se le paga, ya sea pues con una tarjeta o como la empresa lo maneje, ¿no? Se le paga a la señora que solicitó, que tiene ese beneficio de alimentos. ¿Cómo lo calcula esta cantidad? ¿Cómo la fija el juez? ¿Cómo la calcula? Pues bueno, por la capacidad económica que tenga el deudor alimentario, pues ya sea su capacidad económica, cuánto gana, cuánto percibe, cuántos son sus ingresos. Depende a eso, es como se fija la pensión alimenticia. Y pues también las necesidades que tenga el acreedor alimentario, ¿no? Si el hijo pues igual tiene alguna discapacidad o tiene alguna necesidad especial, pues bueno, va a ser más alta esa cantidad que fije el juez por concepto de pensión, por concepto de pensión alimenticia. Y pues bueno, le compete a la autoridad, que va a ser el juez en lo familiar, quien dicte la sentencia y quien fije ese porcentaje que debe de pagarse al acreedor alimentario, ¿no? Que va a ser al niño, niña menor de 18 años, que pues es el acreedor alimentario. Y pues cuando llegan a los 18 años, pues ya automáticamente pues ya no tienen ya los padres no tienen la obligación de pensión alimenticia, de proveer a sus hijos, pues de acuerdo a nuestra ley, ya a partir de los 18 años ya no existe esa pensión alimenticia. Y bueno, es todo por esta sesión de alimentos, de parentesco y alimentos. Espero que la hayan comprendido al 100%. Les voy a subir esta grabación y esta presentación a la plataforma para que les sirva de apoyo, de análisis. Y pues bueno, esta es la bibliografía que usé, pues el libro que ya conocen ustedes, que está en su plataforma, también para que le den una leída a este tema. Y bueno, esta semana, con motivo de que fue el examen, que se tuvo el examen y para aligerarles un poco la carga, pues no tenemos actividad, no hay tarea, pero bueno, la siguiente, pues ya nos preparamos con la tarea. Pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde para la sesión síncrona. Muchísimas gracias. Buenas tardes.